sean bienvenidos a la presentación de la UNAM y los pueblos indígenas, la interculturalidad bajo análisis, libro escrito a dos plumas por el etnólogo José del Val y el maestro Carlos Sola. Esta presentación se inscribe en el homenaje que estamos haciendo al maestro Carlos Sola en el marco de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Para platicar acerca de esta obra nos acompañan los doctores Miguel Ángel Rubio Jiménez y Mario Alberto Castillo Hernández, así como uno de los autores, José del Val. El doctor Miguel Ángel Rubio Jiménez es etnólogo por la ENA y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Labora como investigador curador de las colecciones del área maya de Tierras Bajas en el Museo Nacional de Antropología y como profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha realizado investigaciones entre los chontales, choles y zoques de Tabasco, los pames de Querétaro, los mayas de Yucatán y Quintana Roo, los migrantes mixtecos de Baja California y los quiché achí de Guatemala, entre otros grupos. Entre sus principales obras se encuentran Movilidad migratoria de la población indígena de México, Las comunidades multilocales y los nuevos espacios de interacción social, volúmenes 1, 2 y 3, editado en el 2012. Tabasco, una visión antropológica e histórica, editado en el 2014. Ritos y conceptos relacionados con la muerte entre los Yokotán de Tabasco, editado por este Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural en el año 2013, y La Morada de los Santos de 1995. El doctor Mario Alberto Castillo Hernández es doctor en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador titular A de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en la UAM Iztapalapa, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la UPN Unidad Ajusco y la UNAM. Entre sus publicaciones destacan El mundo del color en Cuetzalan, un estudio etnocientífico en una comunidad náhuatl, editado por el INAH en el año 2000. Mismo mexicano como diferente idioma, identidades y actitudes lingüísticas en los Macehualmej de Cuetzalan, editado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en el año 2007, y De la diversidad a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en Pueblos Indígenas y Debates y Perspectivas, Coordinación de Humanidades del año 2011. Actualmente es el secretario académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por último, el autor, José del Val, licenciado en Etnología por la ENA. Actualmente es investigador titular A de tiempo completo definitivo, adscrito al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural de la UNAM desde 2014. Fue director del Programa Universitario México Nación Multicultural, también de la misma universidad, del año 2005 hasta el año 2014. Director también del Instituto Indigenista Interamericano de la OEA. Desde 1980 ha impartido diversos cursos, seminarios y cátedras en universidades tanto nacionales como extranjeras, titular en la Cátedra México Nación Multicultural, que se imparte en diferentes facultades y escuelas de la Universidad Nacional. Autor de publicaciones como México, Identidad y Nación y Documentos Fundamentales del Indigenismo Mexicano. Ambas obras forman parte de la colección La Pluralidad Cultural en México, editados por este programa universitario. Doctor Mario Alberto Castillo Hernández, tiene usted el uso de la palabra. Sí, está normal. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto comentar este fabuloso libro, sobre todo porque dos de sus autores, José del Val, el estimado Carlos Sola, son y han sido siempre uno de los defensores de los pueblos indígenas. Por eso me parece muy importante, muy interesante comentarlo. Voy a tratar de destacar las ideas más importantes centrales de este libro
Para ello escribí un pequeño texto, ¿sí?, que lo quiero comentar. En primer lugar, quiero decir que la UNAM es un reflejo de lo que pasa en el país a nivel social y político, pero también podemos ver que la UNAM es un reflejo de lo que es la diversidad lingüística y cultural que existe en todas las regiones geográficas de nuestro país. Justamente en este libro se muestra, por ejemplo, los alumnos de origen de diversas regiones indígenas inscritos en los diferentes niveles educativos, que va desde la parte de bachillerato, licenciaturas y en los posgrados considerando la maestría y también el doctorado, ¿sí? Lo interesante es que los autores retoman la importancia de la diversidad lingüística y cultural en el contexto actual y la importancia que cobran las lenguas originarias en la interculturalidad. De manera fundamental, plantean la relación de la UNAM y los pueblos indígenas bajo la conceptualización de una sociedad equitativa e intercultural. Destacan el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, que en su tercer informe de actividades 2016 que ellos presentan aquí, definieron las líneas prioritarias de investigación que son la universidad, la educación y la interculturalidad, con la finalidad de llevar la relación de la interculturalidad a las aulas y promover la sensibilización ante la cultura de los otros, en los campos de la investigación, la docencia, la difusión y la gestión universitaria. Podemos decir que la diversidad lingüística que observamos en el mundo actual es una muestra de la evolución de la facultad del lenguaje humano y es de la rica variación en las estructuras de las lenguas. México, en este caso, es un ejemplo de la diversidad lingüística y cultural que existe desde la época prehispánica en las distintas regiones geográficas. No obstante, de que durante la época colonial las lenguas originarias no fueron consideradas para la evangelización de los indígenas por parte de los misioneros, porque, según ellos, tenían simples estructuras y no eran adecuadas para la transmisión de las Sagradas Escrituras. Desde entonces, la castellanización se impuso como condición necesaria para la integración de los indígenas a la supuesta nueva nación y generó las políticas lingüísticas de discriminación hacia las lenguas originarias que han continuado hasta la época actual. Al respecto, José del Val y Carlos Sola van más allá del discurso y de las políticas indigenistas, exponen una importante reflexión sobre las concepciones de diversidad cultural, multiculturalidad e interculturalidad. Su análisis reflexivo se centra en la interculturalidad como política educativa del Estado mexicano y acerca de la fundamentación que el Estado considera como educación intercultural. Destacan las críticas conceptuales que se iniciaron en la propuesta de una educación bilingüe y bicultural y posteriormente se desataron con la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe. En este sentido, el carácter intercultural apareció dentro de las demandas de algunas organizaciones y movimientos indígenas en Latinoamérica y en los últimos años se incorporó al discurso del gobierno para proponer una educación que respete la diversidad lingüística y cultural y que privilegie el diálogo y la tolerancia entre grupos que pertenecen a distintas culturas y hablan distintas lenguas. Lo intercultural como concepto ha sido ampliamente aceptado y se ha tomado como un enfoque
que recobra la perspectiva de una educación adecuada a las necesidades y exigencias de los pueblos indígenas. Sin embargo, no solamente aparece como una alternativa contra las políticas de homogeneización y de globalización que descarta la diversidad lingüística y cultural, sino además ha tenido distintas interpretaciones entre las instituciones promotoras de esta tendencia educativa, como por ejemplo la Dirección General de Educación Indígena. Esta surgió en 1978 como parte de las demandas de los maestros bilingües indígenas, donde proponían que era necesario crear una dirección que impulsara un modelo educativo de educación bilingüe. Sin embargo, cuando nace la DGI, aparece como educación bilingüe bicultural, que después, bueno, ya con todos estos movimientos, planteamientos que se van haciendo, ahora se llama bilingüe intercultural. Y esto surgió, como decía, como parte de las demandas de los profesores bilingües. También la licenciatura de Educación Indígena, impartido en la Universidad Pedagógica Nacional, en el Ajusco, también en esa época surgió como una propuesta para la formación docente de los maestros bilingües, ya que la mayoría de los maestros bilingües en esa época, incluso todavía, tenían el grado de nivel bachillerato nada más. Entonces lo que se planteaba era que era necesario una formación docente a nivel ya superior, por eso surgió esta licenciatura para ellos, que la mayoría que ingresaron ahí eran maestros bilingües que les daban un oficio para seguir estudiando. También tenemos la Coordinadora General de Educación Intercultural Bilingüe, que ustedes saben que bueno, ahora existen ya varias universidades interculturales en varios estados, y lo que viene a ser las normales bilingües e interculturales. Entre ellas yo quiero destacar lo que es la ENBIO, que es la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, que con ella actualmente tenemos un convenio, aquí José del Valle es parte de este convenio, en el programa universitario México, Nación Multicultural, el Instituto de Investigaciones Antropológicas y el posgrado en Pedagogía de la FES Aragón. Entonces, todo ello estamos con esta idea que tienen también este programa multicultural, apoyar la formación docente de los maestros que estudian ahí, lo que es la práctica educativa y lo que tiene que ver con la cuestión de las didácticas de enseñanza de las lenguas. Ustedes saben que actualmente, bueno, se está tratando de ver cuáles son los métodos de enseñanza de lenguas originarias, pero también la cuestión es que en algunas regiones la lengua originaria ya no se habla español, y entonces hay que plantear didácticas para que se enseñen como segunda lenguas también, ¿no? Todo esto es parte de lo que nosotros queremos apoyar. Y bueno, todo esto decía que la interpretación de la interculturalidad también todavía está como en una parte de debate, ¿no? Es importante destacar que el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural en México cobró un nuevo escenario con la promulgación de la Ley sobre Derechos Lingüísticos en marzo de 2003. Los 25 artículos que contiene esta ley son el sustento jurídico para que las lenguas indígenas de nuestro país sean reconocidas y se protejan los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como su uso y desarrollo. En especial, el artículo 4 se señala que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contextos que se hablen. Asimismo, se establece la educación bilingüe e intercultural y se promueve el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, el estudio y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y su literatura. Podemos decir que la propuesta de educación intercultural bilingüe se puede entender como un enfoque que cuestiona el modelo integracionista
y homogeneizador de las políticas neoliberales y occidentales que suponen que la lengua y la cultura de los grupos indígenas son factores de su retraso económico y social. Con ello, estas políticas indigenistas justifican que la homogeneidad cultural y lingüística es fundamental para el desarrollo de la nación mexicana bajo la idea de un solo territorio, una sola lengua y una sola cultura. Lo que retomo de este libro, fundamentalmente a partir de estos planteamientos, es que frente a estas políticas indigenistas resulta relevante la presentación, que se menciona en el libro, del Pacto del Pedregal el 12 de octubre del 2004, donde sesionaron 25 líderes indígenas de América, de toda América, en el contexto del llamado Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 1995-2004, proclamado por la ONU. Como se menciona, dichos líderes entregaron al rector de la UNAM en esa época, Juan Ramón de la Fuente, el documento denominado Declaración de Tepoztlán, después de la década de los pueblos indígenas, Reencuentro y Horizontes. Un documento significativo que tuvo como respuesta que el rector anunciara la creación del Programa Universitario México Nación Multicultural. Y como lo menciona Del Val y Sola, se instauró una nueva modalidad de relación entre la universidad y los pueblos indígenas, al crearse el sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas de la UNAM, entre ellos están estudiantes indígenas y afrodescendientes. Lo interesante es que nos muestra la experiencia y los resultados de este programa universitario y del proyecto docente con una diversidad de temas, así como los datos centrales y muy ilustrativos del sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y, como decía también, afrodescendientes. Por ejemplo, aquí podemos ver, bueno, hay un anexo muy interesante que no viene aquí, pero que es importantísimo, donde se puede ver, por ejemplo, por género de estos becarios, egresados por año, adscripción étnica de diferentes lenguas indígenas y diferentes familias lingüísticas, estados de procedencia, grados académicos y planteles. Como ellos dicen, que me parece muy importante por todo lo que han defendido, dice: si los indígenas representan el 10% de la población nacional, debería de haber 10% de indígenas en la educación superior. Por tal motivo, la propuesta de su programa consiste en que la presencia de alumnos indígenas se incremente de manera notable en todos los niveles educativos. Por supuesto que esto es un gran reto, sobre todo porque se enfrentan a las políticas neoliberales y homogenizadoras. Sin embargo, lo que aquí se muestra son los avances satisfactorios de dicho programa universitario. Entonces, solamente yo quiero comentar que la importancia de este anexo, que refleja todo lo que han hecho ellos, como por ejemplo aparecen los acuerdos y programas, el sistema de información UNAM Pueblos Indígenas, proyectos, programas y publicaciones, que es muy interesante esta parte porque ellos mencionan que en la UNAM hay pocas investigaciones, estudios sobre este tema de la educación indígena. Poquísimos, incluso aparece toda la lista de lo que han hecho los institutos, facultades sobre este tema. Finalmente, recomiendo con gran aprecio la lectura de este libro, La UNAM y los pueblos indígenas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Mario Castillo Hernández y he de comentarles que este volumen 42 de la colección La Pluralidad Cultural en México efectivamente consta de dos anexos bastante amplios y de una bibliografía especializada que pueden ser encontrados ya de manera digital en nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx y bueno, está señalado evidentemente también en el índice, en la contraportada, en la legal y a lo largo del texto. Doctor Miguel Ángel Rubio, por favor, tiene uso de la palabra.
tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este foro la invitación que me han hecho para participar como comentarista de esta obra, la cual constituye no solo un momento importante del estado de reflexión promovida a lo largo de los años por José del Val y Carlos Sola en el programa universitario de la diversidad cultural y la interculturalidad, sino también un homenaje póstumo a uno de sus más destacados impulsores e investigadores, Carlos Sola, uno de los autores, el cual, como ya se ha referido anteriormente, hoy se encuentra entre nosotros a través de su legado, su influencia intelectual, sus enseñanzas, su inmarcesible amistad y, por supuesto, su obra. Deseo iniciar mis comentarios felicitando a los autores de este libro, pues indudablemente este constituye una importante contribución a un tema de estudio que, si bien ha sido largamente analizado en los últimos años, tanto en México como en Latinoamérica, aún cuenta con un sinnúmero de caminos por recorrer. La educación superior frente a la diversidad cultural y la interculturalidad es en efecto uno de los temas centrales de este trabajo, el cual fue realizado para analizar y debatir sobre todo la relación que mantiene hoy, a principios del siglo XXI, la Universidad Nacional Autónoma de México respecto a la formación profesional de los estudiantes que forman parte de los pueblos indígenas del país. Si invierto un poco el orden de la exposición que siguen los autores en el libro, he de subrayar que en esencia considero que la preocupación central de la investigación formulada por Del Val y Sola en estos años fue lograr conocer, en primer lugar, la naturaleza de la relación que históricamente ha mantenido la universidad con los pueblos indígenas, poniendo el énfasis sobre todo en el siglo XX y XXI, y en segundo lugar, cuáles son los enfoques educativos que hoy deberían prevalecer en la misma universidad para poder interaccionar con ellos de manera mucho más explícita e incluyente. Bajo esta perspectiva, los autores se imponen por consiguiente contestar un conjunto de preguntas de orden histórico, político, educativo, antropológico, sociológico, lingüístico y jurídico, las cuales, si bien reciben cierto tratamiento analítico, conclusivo y propositivo en la obra, en realidad, por la profundidad, amplitud y alcance de las mismas, estas prefiguran un gran programa de investigación a largo plazo que la universidad deberá de desarrollar posteriormente con la concurrencia de muchas más instituciones y especialistas. Es decir, desde mi punto de vista, la obra tiene un gran valor en sí mismo, derivado de sus propios contenidos y resultados, pero sobre todo constituye una agenda para el futuro que la universidad debe de asumir en diferentes niveles para brindar una respuesta mucho más satisfactoria a la demanda educativa a nivel medio y superior, en principio de los pueblos indígenas y también del resto de los sectores sociales de la nación, como las poblaciones afrodescendientes y las demás colectividades etnoculturales. Dicho por los propios autores, las hipótesis básicas de la investigación fueron asociadas a la idea de las oscilaciones que la política educativa mexicana tuvo respecto a la educación indígena. En este sentido, y trasladado el asunto a la universidad, su mirada y su atención se posaron en los cambios sustanciales que en el orden académico y académico institucional se produjeron en relación con la población indígena, ya sea para reconocerla como materia de estudio desde una perspectiva diferente, o para identificar al indígena como un nuevo agente activo inserto en la vida universitaria. Este es así el contexto de estudio que lleva a los autores a tratar de dar respuesta a algunas de las siguientes interrogantes. Cito aquí 4 preguntas nada más. ¿Por qué, por ejemplo, la universidad, como la institución máxima de educación superior, no aparecía en el pasado como el punto superior de llegada de los estudiantes indígenas en las políticas, programas y proyectos educativos del poderoso movimiento indigenista mexicano? ¿Por qué, considerando el papel fundamental de Alfonso Caso en el indigenismo y en el plano institucional, en la creación del INA y del INI, y como rector y mentor de la Ley Orgánica de la UNAM, no haya en su exposición de motivos del proyecto de dicha ley orgánica
presentado ante el Consejo Constituyente Universitario en 1944, ni una sola alusión al mundo indígena, y ya en la propia ley tan solo una referencia a obreros y campesinos a propósito de la revalidación de estudios que se hubieran cursado en otros establecimientos. Finalmente, ¿por qué dentro del amplio campo de investigaciones sobre las culturas indígenas, la producción académica de la UNAM sobre los modelos educativos para pueblos indígenas fue, y en gran medida lo sigue siendo, notablemente escasa? ¿Resultaba acaso natural que el evidente y centenario rezago educativo de los pueblos indígenas, incluidos los altos índices de analfabetismo, los difuminara, los desvaneciera como candidatos a la educación superior universitaria, al punto de resultar irrelevante el diseño de políticas específicas en las instituciones de educación superior gubernamentales? Para los autores, este conjunto de interrogantes no solo definen los propósitos centrales que guiaron la investigación, sino que también sintetizan hasta cierto punto un largo proceso de discusión teórica y política sobre lo que debería de ser la educación superior en las universidades nacionales a partir de los nuevos enfoques multi e interculturales. ¿Cómo entender y asumir entonces estos paradigmas? Planteadas estas preguntas, ahora es el momento de regresar a las primeras secciones de la obra, pues en ellas los autores sistematizan y profundizan algunas de las principales vertientes que se han seguido en las últimas décadas para desarrollar modelos educativos dirigidos no solo hacia los pueblos indígenas, sino a todos aquellos grupos etnoculturales que forman parte de la multiculturalidad contemporánea. Efectivamente, Del Valle y Sola inician esta obra analizando los fundamentos que han guiado los distintos esfuerzos gubernamentales, institucionales, académicos y jurídicos para definir las líneas conceptuales que históricamente se han formulado al sustentar las políticas educativas nacionales dirigidas hacia los pueblos indígenas, pero sobre todo aquellas que atañen a la educación superior. Así, y a partir de la vasta obra generada por innumerables y reputados académicos nacionales e internacionales, discuten, en primer lugar, el sentido y las implicaciones que actualmente tiene la asunción de la interculturalidad como concepto rector de las políticas educativas del Estado mexicano, así como su desarrollo en naciones caracterizadas por su amplia diversidad cultural. Ambos autores reconocen y se suman en ese sentido a diversos especialistas, quienes han destacado que en el contexto postcolonial, cito, en el contexto postcolonial latinoamericano han predominado las premisas ideológicas nacionalistas y no las multiculturalistas, por lo que las políticas educativas diferenciadas han sido diseñadas para atender a los grupos minoritarios autóctonos, en particular a la población indígena, y no a las minorías alóctonas. Esto ha conducido a desarrollar, dicen nuestros autores, perspectivas orientadas a un mismo propósito que provienen de vetas analíticas muy diversas e incluso contrapuestas. Para comprender plenamente los distintos enfoques, es necesario por consiguiente estudiar las distintas propuestas educativas denominadas interculturales, multiculturales, bilingües e indigenistas desde una amplia perspectiva que no se limite al quehacer pedagógico. Del Valle y Sola son partidarios, por otro lado, de consolidar y fortalecer el enfoque educativo de carácter intercultural promovido por el gobierno mexicano desde 2001, al igual que su infraestructura universitaria, pero observan la necesidad de construir instrumentos epistemológicos y empíricos adicionales para trascender los proyectos educativos interculturales de las poblaciones indígenas a la población en general, es decir, asumen, citando a Salmerón, que la interculturalidad en materia educativa es una fórmula que supone prácticas de respeto y equidad en las relaciones entre culturas en el ámbito educativo, las cuales promueven la defensa de saberes, valores y normas de convivencia. Igualmente plantean que esta concepción educativa parte del reconocimiento de la diversidad y la multiplicidad de culturas, pero transita hacia la interculturalidad como una convicción que debe regir la interacción social. La interculturalidad como proceso, digamos.
En estos términos, y en cierta discrepancia respecto a algunas tesis de Smelkes, por ejemplo, manifiestan su disenso cuando ella afirma que la interculturalidad es una aspiración, que no admite asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder que benefician a un grupo cultural por encima de otro u otros. Por el contrario, nuestros autores sostienen que si bien para Smelkes la meta es construir un México intercultural, para ellos México ya es un país intercultural con profundas asimetrías que se expresan en los más diversos campos de la vida social, económica, educativa, sanitaria y jurídica, entre muchos otros. Más aún, de manera cercana a los planteamientos de otros especialistas, los autores asumen que la implementación de una concepción intercultural de la educación exige necesariamente dejar muy claro si la interculturalidad es un enfoque, una estrategia teórica o analítica epistemológicamente sustentada por una determinada concepción de la cultura, o si es necesario acercarnos a ella como si se tratara de un objeto etnográfico, como si se tratara de una realidad etnográfica, un campo de hechos producto de relaciones e interacciones, una situación intercultural preñada de conflictos y complementariedades. Llegados a este punto, Del Val y Sola no soslayan la profunda concordancia de sus planteamientos sobre el tema con los de Dietz y Mateos, pues ante todo hacen explícita la convicción de que la interculturalidad no puede ser vista esencialmente como un programa de acciones a futuro o tan solo como una propuesta político-pedagógica, sino que es necesario asumirla como una realidad donde los hechos acontecen cotidianamente de manera contradictoria, la cual se encuentra plagada de permanentes asimetrías. En efecto, Dietz y Mateos proponen entender por interculturalidad, y cito, un enfoque que analiza y visibiliza las interacciones a menudo desiguales y asimétricas entre miembros de grupos cultural e identitariamente diversos. Y señala, entre paréntesis, ante la multiculturalidad que solo constata la existencia de diferencias sin estudiar sus interacciones e hibridaciones. Mientras que el interculturalismo sería fundamentalmente una propuesta política pedagógica que enfatiza y celebra estas interacciones, intercambios e hibridaciones como deseables, y menciona entre paréntesis, frente al multiculturalismo que solo promueve el reconocimiento de diferencias, no de intercambios e hibridaciones. Desarrollados estos conceptos, Del Val y Sola se preguntan entonces, ¿cómo es posible ubicar en este marco de los debates sobre la interculturalidad que hoy aparece como dominante la relación entre la UNAM y los pueblos indígenas, eligiendo como referente el propio PUIC-UNAM, el propio Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad? E inmediatamente se contestan, si se acepta que la interculturalidad abarca o alude a tantos espacios y actores sociales como la cultura misma, sería erróneo suponer que la nueva relación establecida entre la UNAM y los pueblos indígenas se constriñe a los proyectos de docencia que les pudieran ser inherentes. Los propios pueblos indígenas han dejado claro, nos dicen los autores, que la educación es solo uno de los campos de interés y atención en el marco de la interculturalidad, la cual se encuentra ligada a otros aspectos de la vida social, generadores también de relaciones asimétricas, como la enorme desigualdad económica social. La siguiente sección de la obra es así una larga reflexión sobre el modo en que la UNAM abordó durante varias décadas del siglo XX lo indígena, luego de los sucesivos movimientos que le dieron una mayor visibilidad y presencia frente al resto de la nación, los cuales además marcaron ciertos hitos fundamentales en la historia de la sociedad en su conjunto. Los autores efectuaron en ese sentido una reconstrucción de hechos en torno a la invisibilidad y la falta de reconocimiento de estos sectores por parte del resto de la nación,
deteniéndose sobre todo en la manera en que esta situación ha impactado permanentemente a nivel educativo y en particular en el acceso de los indígenas a las instituciones de educación en todos los niveles. ¿De qué manera son invisibilizados los indígenas en el seno de las universidades y en particular en la UNAM? Se preguntan. A contracorriente de estos hechos, Del Val y Sola dedica la sección final del trabajo a referir y evaluar el impacto que algunos de los proyectos educativos han tenido en la UNAM luego de haber sido implementados tras la instauración del Programa Universitario México Nación Multicultural en 2004. De esta manera trazan un itinerario iniciado con el llamado Pacto del Pedregal, la Declaración de Tepoztlán y el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo de 1995 a 2004, a partir de los cuales se gestó una iniciativa de colaboración entre los representantes de diferentes pueblos indígenas de América y la UNAM, para concluir finalmente en el análisis de dos proyectos que han guiado hasta ahora parte de su actividad principal: la creación de la materia optativa México, Nación Multicultural, en un gran número de instancias educativas de la UNAM y fuera de ella, y el sistema de becas para estudiantes indígenas, programas que han sido dirigidos particularmente dentro del programa por la maestra Evangelina Mendizábal y su equipo, ¿no? Si bien no voy a ahondar en la reflexión de estos apartados, pues el tiempo para ello excedería los objetivos de esta presentación, quiero dejar señalado, sin embargo, que para los autores de la obra, dichas experiencias de trabajo han constituido una relevante estrategia en el marco de la educación superior para generar un vínculo muy estrecho con el estudiantado, tanto de la UNAM como de otras instituciones. A través de él, ha sido factible romper un poco el velo que mantiene la invisibilidad y el anonimato de los diferentes grupos de estudiantes indígenas que participan en la vida académica universitaria, creando así una de las tantas rutas que se necesitan para lograr el objetivo de fortalecer la diversidad cultural y la interculturalidad en el seno de la vida pública nacional. Quiero detenerme nada más aquí para mencionar que efectivamente, como lo dijo el doctor, esta obra se acompaña de un trabajo excepcional que se integra por una gran cantidad de anexos documentales, anexos estadísticos, anexos analíticos, que se encuentran, que no fueron incorporados aquí, precisamente debido a su prolijidad. Ya fue citado el lugar, el medio en el que se pueden consultar, y me parece que sí es muy importante para entender precisamente este contexto del que estamos hablando y para poder ubicar los datos de la discusión que se desarrolla a lo largo de la obra en esta contrastación precisamente con el conjunto de datos que los cuales son resultado de una investigación muy extensa por parte de varios investigadores que les acompañaron. Bueno, para concluir esta intervención quiero reiterar a los organizadores de esta presentación mi agradecimiento por la invitación que me han hecho y felicitar a José del Val por esta nueva obra que, junto con Carlos Sola, han puesto hoy a la disposición del público general. Muchas gracias. Bueno, simplemente esta obra, que además, si lo tenemos por ahí, es muy delgadita. Lo que pasa es que el volumen de anexos en que están fundamentadas muchas de las afirmaciones de la obra nos hubieran llevado a un libro de 600 páginas imposible. Entonces, aparte de la universidad, ¿no?, ya recomienda que sea en la página, entras a donde está el libro, en la página del programa, y ahí están todos los anexos para que puedas entender esto. Y este es uno de los trabajos que conjuntamente
llevábamos Carlos y yo los últimos años, ¿no? O sea, con este trabajo, ¿no? Nos faltó una reunión para terminar este libro. Antes ya lo tuve que cerrar solo, de esta forma, solo en ese sentido. Nos íbamos a Tepoztlán y nos estábamos un par de días encerrados, él y yo, con las computadoras, y acabamos terminando los trabajos de esa manera, cada vez que entrábamos con esos procesos, ¿no? Entonces, y lo que planteamos aquí, que es primero el estancamiento de los pueblos indios y la universidad, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué fue sucediendo en términos del desarrollo de México? Que los pueblos indios fueron quedando fuera siempre de todos los proyectos, ¿no? Aún en los proyectos de caso, por ejemplo, que es inaudito, rector y todo, y los indios no estaban en el... Entonces, de alguna forma, el planteamiento de la construcción de esta historia, de saber exactamente qué estaba pasando en cada momento, aparte nos llevó a generar investigaciones a profundidad. En los anexos está todo lo que se ha hecho en cualquiera de los institutos o centros de la UNAM durante el siglo XX, ¿no? O sea, los trabajos que están referidos a la temática aquí, que puede ser interesante para fundamentar el asunto. Y la discusión de la interculturalidad, ¿no? Que es así, es un poco, ha sido un tema permanentemente, el carácter es un proceso de construcción, ¿no? Y no es una novedad de ninguna manera, ¿no? Y el hecho ese de que la condición intercultural es una condición natural de todas las culturas en todos los momentos del mundo, evidentemente. El problema es cómo se da la interculturalidad, ¿no? Es el proceso de interculturalidad. Entonces lo que se quiere es equidad en la interculturalidad, ¿no? Entonces hay que analizar las diversas estrategias que se han hecho a nivel de la formación educativa en México para ver qué ha hecho en ese sentido, y llegamos al proyecto que estamos desarrollando nosotros, ¿no? Como una especie de alternativa eficiente en términos de la formación de la gente y del apoyo, y, en fin, todo lo que constituye el programa, ha constituido el programa en los últimos años, efectivamente, ¿no? Pero a la luz de discutir con la UNAM de por qué había pasado lo que pasado y por qué no pasaba lo que debería pasar y por qué no pasa lo que debería estar pasando más intensamente, ¿no? También en ese sentido. Ese es el origen de esta obra que estuvimos trabajando permanentemente. Y sería todo lo que diría yo.